No esperes ver para creer, solo si crees podrás ver. Qué frase tan poderosa que nos habla del poder de la visualización. Una herramienta que realmente puede cambiar tu vida. Hoy te quiero hablar de ello. Y te voy a contar cómo aprendí realmente que la visualización es una herramienta fundamental en nuestra vida. Seguramente habrás oído hablar de todo aquello de manifestar, de crear la realidad, de visualizar. Prácticas de este tipo que en muchas ocasiones han sido difundidas en películas como por ejemplo El Secreto, de las que muchas personas podrían decir de todo. A buen seguro podemos decir que a veces como que se nos va mucho la cabeza con este tema. Yo soy un fiel creyente de esa idea de que nuestra realidad está muy condicionada por cómo somos, qué energía tenemos, qué energía desprendemos y en definitiva qué tipo de experiencias estamos atrayendo a nuestra vida. Creo que no me cabe ninguna duda de que si realmente, por ejemplo, dentro de nosotros hay negatividad, no vamos a encontrar bastante negatividad a nuestro alrededor. Creo que es algo bastante de cajón, sencillo. Espero que todo el mundo lo vea, porque esto no nos habla de ninguna magia ni de ninguna espiritualidad por ahí extraña. Creo que es algo de cajón. Oye, tengo una actitud positiva, pues seguramente a mi alrededor haya más luz que si tengo una actitud negativa. Y sin darme cuenta, pues ¿qué pasa? Pues que hay personas que cuando tengo una actitud negativa, pues conmigo no quieren estar, por ejemplo, o entran también, se contagian de mi actitud negativa y entran también en ese tipo de conversación negativa. Entonces al final todo el mundo parece que es muy oscuro. Entonces realmente nuestra realidad interior está condicionando lo que nos pasa todos los días. Pero ¿cómo descubrí yo exactamente esto? Pues mira, te puedo decir que era 2008. Yo para empezar mi carrera profesional, después de venir de Londres en 2007, lo que hice fue, no tenía liquidez porque me lo había gastado todo, había estado casi un par de años estudiando exclusivamente en la Universidad de Londres, viviendo en Londres, lo cual es muy caro como puedes imaginar. Había pedido incluso dinero prestado para hacer aquello. Y cuando vine a España, 2007, era como, bueno, pues ahora tengo que ganarme la vida, ¿no? Haciendo algo que no tengo ni idea de cómo se hace, formación, conferencias, era como, madre mía, ¿de qué estamos hablando, verdad? Bueno, esto quiere decir que a nivel financiero me encontré con un bache muy grande. Tuve que en ese momento ampliar la hipoteca de mi casa. Fue un momento, vamos, de mucha suerte porque yo creo que por unas semanas más el banco no me amplía la hipoteca porque fue aquella crisis, acordaros, hipotecaria tan importante que hubo. Entonces, bueno, pues tuve la suerte de que el banco me amplió la hipoteca, me dio dinero para continuar o para empezar. ¿Sabes qué pasó? Que en los primeros meses me gasté todo ese dinero. Y bueno, es que no había ingresos, ¿no? Entonces me lo gasté, claro que sí. Y entonces dije, bueno, pues hay que pedir una póliza de crédito, ¿no? Y por suerte tenía amistad con mi director de banco y me dijo, tranquilo, César, esta es la solución para ti. Te pides una póliza de crédito y tú ya la vas devolviendo cuando puedas, ¿no? Y también pedí una póliza de crédito, recuerdo exactamente la cantidad de aquella póliza de crédito, eran 23.000 euros, había ampliado en 45.000 euros más la hipoteca de la casa en la que vivía antes. La cuestión es que todo eso se iba porque evidentemente pues si yo vivía pues me lo gastaba porque al final tenía los gastos de una persona, pues en este caso pues sería unos 30 años aproximadamente, ¿no? Pero se iba y se iba haciendo pequeñito y yo veía, ostras, es que se me acaba el dinero y creo que ya no voy a poder recurrir a nadie más. No me apetecía, mi familia es una familia muy humilde, no me apetecía ir a mi familia a pedir prestados, imagínate, 15, 20 mil euros, que para ellos era un sacrificio enorme, pero enorme, que además yo me podía gastar en los próximos 6, 7 meses simplemente viviendo, ¿vale? Entonces, wow, fueron momentos muy, muy complicados. En aquel momento yo ya había empezado a escribir libros, había escrito El jardinero en la empresa y empecé a escribir Creer para ver, que lo tengo aquí, al cual le tengo mucho cariño, Creer para ver, una guía para el liderazgo personal. Y si te fijas bien en el título, dice creer para ver. Es una frase muy poderosa. Yo se la escuché por primera vez a mi buen amigo David Alpuente, a quien le tengo mucho cariño, por cierto. Y a David le escuché esta frase, ¿no? De no esperes ver para creer, solo si crees puedes ver. Y dije, caramba, quizás solo si creo puedo ver. O sea, yo estoy esperando como un éxito financiero que no llega, pero en lugar de esperarlo, ¿por qué no creo que está allá? ¿Por qué no creo en él? Y me condiciono mentalmente para que esto ocurra, ¿no? Solo si creo puedo ver, dice la frase, ¿no? Y entonces empecé a documentarme muchísimo para escribir este libro. Empecé a documentarme muchísimo sobre el poder de las creencias.
Así que leí muchas lecturas, me recuerdo con algunas de ellas. Hay uno que me gustó mucho, La biología de la creencia, pero hay muchos más libros interesantes que leí en aquel momento, 2008, 2009, y empecé a documentarme mucho y sobre todo lo más importante no es solamente que me documente, lo más importante es que practiqué. Entonces cada mañana, ese fue el año en el que en mi diario escribí la idea de que había que meditar 10 minutos todos los días y visualizar 10 minutos todos los días. Meditar sería, como ya sabes, ¿no? Dejas la mente, ahí intentas estar centrado en el presente, en el aquí y el ahora. Visualizar nos lleva un paso más allá, es como enfoco mi mente en algo que quiero conseguir. Me visualizo habiéndolo conseguido, teniéndolo ya. Es como que la realidad, antes de que ocurra ahí fuera, de que se manifieste, la puedo crear dentro de mí, ¿no? Entonces, si creo la realidad dentro de mí, creo que estoy condicionando esa realidad fuera de mí, o sea, estoy fomentando que eso ocurra, ¿no? Esto que quedaba un poquito lejos de mi forma de pensar por aquel entonces, bueno, pues como te decía, leí muchísimo sobre el tema, me documenté muchísimo y empecé a practicar. Empecé todos los días a visualizar. De manera que empecé a visualizar que venían proyectos que en aquel entonces no había. Acuérdate además la etapa económica en la que estábamos, una persona como yo que empezaba de cero, sin experiencia en el terreno, sin clientes en el terreno, y además, en aquella etapa económica, pues era muy difícil poder creer que todo iba a funcionar bien, ¿no? Encima había hecho una gran apuesta dejando mi trabajo anterior y toda la estabilidad que tenía. Pero bueno, empecé a visualizar y cada día tenía como un poquito más de fe. Cada día tenía un poquito más de esperanza, de decir, ostras, esto puede ser, ¿no? Me ponía cada mañana, cerraba los ojos y pensaba, el teléfono está sonando, es un cliente que no conozco, pero al que le han hablado de mí y me está pidiendo un proyecto para su organización, ¿no? Era un poco, era eso, está ocurriendo, ¿sabes? Está ocurriendo. Alguien me dice, César, buenos días, mira, he hablado con esta persona y es como, ya escuchaba el tono de voz de esa persona, ya veía lo que me pedía, veía como el dinero entraba en mi cuenta bancaria y empezaba a hacer que mi deuda fuera menor, que era lo primero que quería, ¿no? Digo, por lo menos que se quite mi deuda y luego ya que empecemos a salir de números rojos, ¿no? Y yo visualizaba eso todos los días. Y hubo un momento súper crítico en el cual ya es como que la póliza de crédito estaba ya a menos 23.000. O sea, yo no tenía liquidez para nada más. Era como un mes más así y ya es como bancarrota. Y entonces, bueno, pues hablemos, ¿no? De cómo vamos a hacer con el banco y todo lo necesario porque esto no funciona, no ha funcionado. Y me recuerdo perfectamente cómo recibí una llamada de una empresa que está en Valencia y me dijo, César, hace un año estuviste por aquí y dejaste una tarjeta y mira, justo ahora yo soy la directora de recursos humanos, aquel día no te pude atender, pero dejaste tu tarjeta y queremos hacer un cambio organizacional y queremos que nos ayudes. Y dije, oh, no me digas. Y fui a verlos y aquello fue un proyecto pequeño, bueno, pequeño, nada de estos proyectos, 6 7 mil euros, ¿verdad? Muy, muy sencillito, pero en aquel momento era como oxígeno, era como, ¿qué me estás diciendo? Y luego yo participaba en una asociación y había estado ahí como invirtiendo mucho tiempo en ir a reuniones, en hacer networking dentro de la asociación, pero no había salido ningún proyecto tampoco. Y de repente me llama la persona que dirige la asociación y dice, César, que nos han aprobado de las subvenciones que hemos presentado, una en la que tú estás como protagonista haciendo un programa de formación, nos la han aprobado también. Y recuerdo que también fueron como 6 7 mil euros, era como, ¿qué me estás diciendo? Y recuerdo que estas dos noticias cambiaron el curso de los acontecimientos. Es como en ese momento empecé a tener un poquito más de trabajo, un poquito más de trabajo. Y ya a partir de ahí cada año empecé a triplicar hasta el día de hoy en el que hemos multiplicado mucho todo lo que podíamos ingresar antes, ¿no? Pero qué maravilla ese momento, ese punto de inflexión en el cual uno se da cuenta de que creer es poder. De que cuando visualizas, cuando crees en algo, es que al final ocurre la magia. Y puedes verlo desde la parte esotérica, da igual la parte que tú lo veas. Yo creo que me conoces, no soy soy muy del pie en tierra, ¿sabes? Y me gusta mucho también la espiritualidad y todo esto, pero cuando ya hablamos así de cosas un poquito así, a mí esa gente que dice, no, el universo me mandará el universo y tal, yo digo, el universo, tú como no trabajes verás el universo lo que va a hacer contigo, ¿no? O sea, soy muy terrenal, además soy ingeniero electrónico, es como, soy muy terrenal, ¿vale? Pero descubrí que realmente aquí dentro hay unos cableados
Y esos cableados nosotros los podemos mover. Me di cuenta de que puedo condicionarme para tener éxito, de que, de que puedo crear esas conexiones neuronales para el éxito que a lo mejor de casa o por ADN o por mi experiencia de vida yo no he tenido. Y puede que tú tampoco. Entonces, si quiero una nueva realidad, primero la tengo que crear interiormente. Y tengo que hacer que mi cerebro crea, que mis emociones estén alineadas con esa nueva realidad que quiero crear. Si yo quiero que ocurra algo, no puedo esperar que ese algo ocurra y ya está. Primero debo de crear ese algo aquí dentro. Debo de creerme capaz, merecedor, y que eso depende de mí. Porque hay muchas personas que se quejan de que no tienen la vida que quieren. Yo podía ser uno de ellos. En aquel momento es como que vi claramente, tuve la elección entre, bueno, soy una víctima de esto en lo que me he metido, del sistema, es como que la sociedad no me ayuda, o soy protagonista. Y lo vi claramente. Y recuerdo además, creo que la mañana en la que empecé a meditar con fe. Y dije, yo puedo crear éxito, yo puedo crear mi éxito, pero no puedo manifestarlo, o sea, no se puede manifestar a mi alrededor si yo no lo cultivo interiormente. Y esta idea me parece muy poderosa para todo en la vida. Si interiormente no cultivamos el éxito no va a aparecer. A eso le llamo liderazgo personal. Fíjate, una guía para el liderazgo personal. En este libro, cuando me documentaba para él, incluso cuando lo escribía, te puedo asegurar que yo no era una persona de demasiado éxito. Tampoco es que hoy me lo considere para ello, no sé lo que es el éxito exactamente, creo que es un camino de mejora. Pero en aquel momento te puedo asegurar que los resultados no me avalaban, eso sí que te lo puedo asegurar. Pero si te lo lees, porque la verdad es que tengo un montón de cariño al libro y a sus personajes, es una novela, ocurre en Túnez, e incluso es divertida y tiene una historia de amor preciosa. Te puedo asegurar que si te lo lees vas a descubrir multitud de razones por las cuales creer es fundamental para hacer realidad tus sueños. Y además espero que te nutra muchísimo y que te dé muy buenas prácticas. Vas a encontrar siempre una guía muy, muy práctica. Vas a encontrar capítulos que están llenos de prácticas reales que puedes hacer. Lo cierto es que hasta que no interioricé realmente esta idea, mi vida no cambió. Y desde ese momento dije, somos dioses todos. O sea, todos somos dioses. Es como si crees en Dios, Dios está dentro de ti. Si no crees en Dios o en el Dios que te han contado, no sé en lo que crees tú, pero tienes la capacidad de crear. Porque primero todo ocurre dentro de ti. Si quiero que una reunión sea un éxito, puedo provocarlo dentro de mí. Si quiero que algo vaya mejor, primero puedo hacer que vaya mejor aquí dentro. Constantemente estamos creando internamente conexiones neuronales que nos van a ayudar en la vida. Cuando digo conexiones neuronales, esto no es magia, es que es literal. Imagínate que para conseguir tener éxito en algo, por ejemplo la actividad comercial, yo tengo que ser una persona que llame a mis clientes sin miedo. Pero ese camino entre A y B, entre la neurona o la zona de mi cerebro A y la zona de mi cerebro B que necesito construir para hacer esas llamadas sin miedo, pues yo, por lo que sea, por ADN o por experiencia de vida, no tengo el camino creado. Entonces como que no se comunican muy bien estas zonas y cada vez que intento hacer llamadas a mí me sale el miedo, me bloqueo, el sentimiento de rechazo, el cliente me dice que no, me paro y todo ese tipo de cosas que veo todos los días. Pero yo puedo crear una conexión neuronal cuando imagino que eso está pasando y cuando siento que eso está pasando. Es como que estoy llamando a un cliente y me atiende perfectamente y le resultó útil e interesante. En ese momento, aunque en la realidad no haya pasado nada ahí fuera, mi cerebro conexiona. Y por primera vez hace, ¿no? Envía una señal de aquí a aquí. Y cuantas más veces haga esa visualización y más crea en mí mismo, mayor conexión. Mayor conexión de manera que al final se va a hacer una conexión grande, bien gruesa y muy fácil. Se va a convertir esto en una autopista. Y cuando en mi cerebro esa autopista se crea, ¿sabes qué? Que el cerebro no distingue entre ficción y realidad, entre imaginación y realidad. Por eso cuando estás soñando y te caes es como si te cayeras en la realidad. Entonces, cuando yo hago esto, cuando yo conexiono aquí,
esto estoy conexionándolo también en la vida real. ¿Qué quiere decir esto? Que la próxima vez que llame a un cliente voy a ir instintivamente hacia este camino, sin miedo al rechazo. El cliente le voy a resultar interesante, le voy a conquistar, porque voy a crear un camino. Entonces, ¿dónde he creado primero el camino? Aquí dentro. Y el mundo está lleno de personas que se sienten víctimas, de que las cosas no salen como ellos quieren. Lo que no se dan cuenta es que internamente están programadas para el fracaso, no para el éxito, para la escasez, no para la abundancia. Y por ese motivo me parece tan poderosa la idea de la visualización. El poder de la visualización yo me lo he demostrado hace ya 15 años y no me cabe ninguna duda. Y todos los días desde entonces, después de la meditación o antes, dependiendo de la etapa de mi vida, he visualizado. Y lo voy a seguir haciendo, porque soy un fiel creyente, y además lo he demostrado cada día, que cuando visualizo, creo, consigo, manifiesto algo importante en mi vida. Es un tema que creo que tendrías que tomarte muy en serio, porque ese sentimiento de ir de víctima, de que el mundo no me da, de que los demás no me proveen, de que las personas me decepcionan, ese rollito, esto ya es como que no tiene sentido, ¿sabes? Cada vez que te pones en modo víctima, te puedo asegurar que las cosas te van peor, te sientes menos empoderado, empoderada, y no consigues nada, no contagias nada positivo a tu alrededor. Bueno, quizás te cueste creerlo, a mí también me costaba. Y te he contado la historia además con pelos y señales de cómo estuve a puntito de abandonar todo. Pero creer me hizo ver. Creer me hizo ver. Así que si hoy tuviera una invitación para ti, no tiene que ver con que leas el libro, léetelo si quieres, por supuesto. Yo estoy enamorado de muchos de mis libros, este es uno de ellos. A mi mujer le encanta también porque es una historia de amor que justo coincide más o menos con el comienzo de nuestra historia de amor. Pero tienes que empezar a creer en ti. Tienes que empezar a considerar que otra realidad es posible si tú cambias. Y en ese momento te darás cuenta de lo poderosa que realmente eres. Te darás cuenta de que cada día más estás cerca de una mejor versión de ti mismo, de ti misma. Te darás cuenta de que casi todo está en tus manos.